caigo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Saludos amigos, una vez más nos encontramos en esta reflexión pastoral donde cada uno de nosotros puede hacer propio, puede interiorizar este mensaje. Y una vez más les invitamos a que se suscriban a este canal, que inviten a otros a hacerlo, que compartan esta herramienta si usted entiende que puede hacer bien a otra persona, a otros grupos. Bien, amigos y amigas, ya nos encontramos en el tiempo de Cuaresma. Vamos a comenzar un camino, o ya bien hemos comenzado un camino hacia la Pascua del Señor. Hacemos un paréntesis ahora para prepararnos durante 7 semanas para la Pascua y posteriormente celebraremos otras 7 semanas, más o menos, la Pascua del Señor, y luego retomaremos de nuevo el tiempo ordinario. Y este tiempo de Cuaresma, de 40 días, número simbólico bíblicamente, nos dan la oportunidad de ir preparándonos a celebrar la Pascua. Es importante este proceso para encontrarnos luego con un Cristo vivo y resucitado. Es un tiempo especial de interioridad, de reflexión, de profundización y conversión, como nos recordaba Pablo y muchas otras personas. Creo en la Cuaresma, es un movimiento privilegiado para aprender a vivir la vida de toda seriedad y posibilidades. El Evangelio nos invita a dejarnos conducir por el Espíritu junto a Jesús al desierto. En la Biblia el desierto es lugar de aridez, de exigencia, de prueba, pero es también lugar de encuentro, donde Dios nos habla al corazón, donde nace el pueblo de Dios a una vida nueva. Y eso lo encontramos allá en el Éxodo, en ese texto hermoso del Éxodo 13, versículo 3. Desde esta perspectiva de encuentro y vida podemos mirar nuestra realidad personal, comunitaria, social y eclesial. La lectura de este día nos invita a valorar el proyecto de vida y amor que se manifiesta en la creación. Pablo nos recordará que en Jesús se nos da la vida y la gracia que exige de nosotros apertura y disponibilidad. El relato de las tentaciones nos invita a afrontar con Jesús los desafíos que la vida nos pone por delante, dejándonos guiar sobre todo por su Espíritu. Por eso esa primera lectura que hoy escuchamos del libro del Génesis en el capítulo 2, con un Dios creador, un Dios que va y le interesa nuestra interioridad. Esta primera lectura de este domingo, tomada de este texto, en que se nos describe como una catequesis de alfarero, la creación del hombre del barro de la tierra, la tradición bíblica del paraíso con sus árboles de vida y de la ciencia del bien y del mal, y el mito de la serpiente como prototipo del misterio del mal, que aparece misteriosamente para cambiar el rumbo de la creación de Dios. Un Dios que todo
lo ha hecho por amor y que no ha creado el mal. Ahora el mal aparece por la envidia de Satanás y por ese deseo del ser humano de algunas veces hacer lo incorrecto o de probar o de hacer lo prohibido. Se atribuye este relato a una escuela catequética conocida como la Yavista, porque así desde el principio denominó a Dios Yahvé. Quiere describir al hombre de forma y manera que aparezca lo finito, la materia o el polvo de la tierra, y lo infinito, el soplo de vida que Dios mete en un ser, en una lucha, la lucha de la libertad o la lucha del pecado, de querer ser como Dios y de experimentar la nada entre sus manos. El hombre y la mujer, la humanidad entera, que es el relato vivo de Dios, porque ha sido creado a su imagen y semejanza, descubren en el vacío, en el silencio, que querer ser como dioses es una ambigüedad y en ninguna cosmogonía antigua, conjunto de teoría mítica, religiosa, filosófica y científica sobre el origen del mundo, cada cultura o religión ha tenido y tiene sus propias explicaciones. Se ha podido afirmar, como en la Biblia, la grandeza del humano como imagen de Dios. Somos lo que somos, valemos lo que valemos, pero no podemos ser más de lo que somos. El teólogo de esta escuela sabe bien una cosa profundamente misteriosa, que el mal encanta aunque deje luego a sus espaldas angustias y desolación. Es un vacío de cómo, de muerte. ¿Quién podrá vestir de nuevo al ser humano de esperanza y de alegría? La humanidad se nos presenta en esta narración mítica con todos los efectos como comunidad. No puede ser de otra manera. El hombre está solo y no es quien debe ser hasta que encuentra a la mujer. Esta es la realidad de la naturaleza misma de los seres humanos, pero que en su misterio va mucho más allá. A esa comunidad se le entrega todo como don, con la responsabilidad de desarrollar un proyecto, la humanidad futura, y de cuidar de todo, siguiendo los caminos del bien, sin desordenar el bien por el mal, porque el día que coma de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, queriendo endiosarse, queriendo sustituir a Dios, habrán dejado de actuar a imagen de Dios. Y eso será su propia destrucción y su muerte. Están hechos para la comunión, son imagen de Dios, han de actuar según corresponde a la imagen reflejando el actuar de Dios. Dios ha hecho todo como regalo para el ser humano y todo lo ha hecho bien. El varón es un regalo para la mujer y ella para el hombre, en igualdad de dignidad y con el mismo misterio de interioridad divina, con las mismas curiosidades, con las mismas fortalezas, con las mismas debilidades. Hay que entenderse como regalo, como lo femenino y lo masculino, cómo se complementan, cómo se ayudan, cómo entre ambos forman la familia y la comunidad y se hacen dioses porque ayudan a la creación de la vida y del amor. El regalo es un signo que expresa la buena voluntad y el amor de su hacedor. Lo grande del regalo es que es un signo de la decisión libre de quien regala. Es expresión de la interioridad, signo de comunicación que revela lo que está en lo invisible del corazón. Es la revelación del misterio,
El relato no se sostiene científicamente en muchos aspectos, es cierto, pero es psicológicamente y teológicamente profundo. Y eso sí es real. Eso nos ocurre y sigue aconteciendo en el misterio de la vida humana. En la segunda lectura de los Romanos 5, 12, 19, Cristo frente al Adán, la gracia frente al pecado. Esta es una de las páginas más conocidas de la historia de la teología, porque Pablo enfrenta a su manera a Adán y a Cristo. Desde la patrología hasta nuestro día, el tema del pecado original o del pecado de origen, como se dice hoy, no ha dejado de interesar y todavía necesita aportaciones desde muchos puntos de vista. Esta no es una cuestión cerrada, porque el pecado original no es simplemente una cuestión biológica de la naturaleza humana. De ninguna manera Pablo se permite escribir en este caso con un género literario que se puede considerar una comparación, reto entre dos personajes o dos realidades, con el fin de poner de manifiesto la importancia y la grandeza de uno respecto al otro. Los santos padres lo hacían desde la simbología del tipo y del antitipo, el peso de la causa que debe pretender subrayar el valor del antitipo, Cristo frente al Adán. Claro, Pablo entiende que la humanidad procede de un solo hombre, cosa que hoy no estamos obligados a aceptar. No está hablando de uno, pero es una manera alegórica de decirlo y de hablarlo, es una teoría. También hoy en día la humanidad entera científicamente no sabemos ni cómo. Hay diversas versiones, diversas teorías. El interrogante que se ha dejado en el comentario al texto de Génesis habla en este pasaje de la carta de Pablo, la respuesta adecuada a la radicalidad del pecado de Adán, de la humanidad. Atañe a la radicalidad de la gracia de Cristo, del amor de Dios. Es uno de los núcleos más densos de la teología paulina, en la carta más profunda del apóstol. Pablo es deudor de una mentalidad judía para explicar lo que se ha llamado el pecado original. En realidad, esta confrontación ya había abordado para el tema de la muerte y la resurrección en 1 Corintios 15, 21. Pero él siempre innova y encuentra nuevas posibilidades y caminos para la esperanza. Con Cristo nada está perdido. La ley no pudo enseñar ni prevenir lo que Dios mismo iba a poner de manifiesto con Jesucristo. Si la humanidad vive bajo la responsabilidad del pecado, en solidaridad de todos sus pecados, guerras, injusticia, está llamada, por el contrario, a otra solidaridad poderosa, la de la gracia de Cristo. Debemos pues aceptar que el destino de nuestra propia existencia nos orienta a todos los hombres y mujeres, toda la humanidad, en una situación de pecado, incluso no querida o aceptada, pero inevitable. No obstante, todos participamos de una responsabilidad con nuestras vidas y así sembramos pecado redivivo para el futuro con el que nosotros mismos nos hemos encontrado. No estaremos invitados a la desesperación y de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa firme de la gracia, garantizada por la entrega misma de la vida de Jesús para vencer el hombre del Dios creador, esta situación original de pecado que todos encontramos al nacer. El Evangelio de hoy, de Mateo 4, 1, 11, el Hijo de Dios vive nuestra existencia de verdad, se hace uno de nosotros. Cada evangelista en este respecto, año litúrgico,
nos ofrece su versión según Jesús tentado, como Adán y Eva en el paraíso. Lo que más se parecen, a diferencia de Marcos, son los relatos de Mateo y Lucas. Se ha cambiado el orden por razones teológicas, pero el mensaje no puede ser muy distinto el uno y del otro, aunque con matices. En el caso de Mateo, se intenta poner de manifiesto la fidelidad de lo que los judíos rezan todos los días en el Shema, Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios, y lo amarás con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. No debemos asombrarnos si decimos y subrayamos que el relato va más allá de lo puntualmente histórico, para ser un ejemplo vivo de la comunidad de cómo hay que luchar contra lo que nos deshumaniza en razón de una falsa divinización, porque la divinización es pecado cuando viene de nosotros mismos, que no aceptamos nuestra vida ni la de nuestros hermanos, los hombres. Pero es gracia y salvación cuando viene de Dios como don de la creación y de la redención. Entonces es auténtica, como pensaban los padres griegos. Sabemos que este relato tiene una característica que los expertos la han llamado de una manera particular sobre las tentaciones del pueblo en el desierto, y actualizada por la tradición cristiana para presentar el verdadero mesianismo de Jesús. Podemos constatar que las respuestas de Jesús están formuladas según los textos bíblicos que aluden al pueblo en esa travesía. La primera respuesta de Jesús es una cita del Deuteronomio 8:3, que a su vez alude a allá en el capítulo 16 sobre el maná. La respuesta a la segunda tentación es una cita de Deuteronomio 6:16, que a su vez también alude a 17:1-7 sobre el agua de Masá. La tercera respuesta a la cita de Deuteronomio 6:13, que puede aludir tanto a Éxodo 32, el becerro de oro, como a Éxodo 23:24 y 34:13-17, el mandato de no adorar las divinidades cananeas. Por tanto, respuesta que quieren ser ejemplo corporativo para la comunidad, porque Jesús con su rechazo es, para Mateo, el Mesías que hace posible un nuevo pueblo hacia Dios. Pero que también deberíamos ver aquí lo más personal de Jesús como hombre, como persona, igual que nosotros, que vence con opciones personales al ponerse en mano de Dios su Padre. Tres pruebas como número simbólico cumplen de modo perfecto esta oración a Dios, y así, rechazando convertir la piedra en pan, has amado con todo el corazón. Al rehusar ponerse a Dios a prueba inútilmente, amado con todo el alma. No aceptando los reinos que le ponen a sus pies, has amado con toda la fuerza. Eso es lo que no fue posible en el paraíso. El rechazo que Jesús a todo lo que se le ofrecía no es una victoria humillante. Era lo único que verdaderamente le podía mantener unido a Dios y a todos los hombres. Estas fidelidades de Jesús, fidelidades que se muestran a todo lo largo de su vida, lo harán más humano y más cercano. Jesús, el Hijo de Dios, mientras está en el papel radical de la encarnación, no sueña ni siquiera con ser Dios o tener su poder. Sería un sueño imposible que deja un gran vacío. Así lo han pretendido los hombres, emperadores o no, que han querido ser adorados. Pero la verdad es que nunca llegaron a ser dioses. Se alejaron de los hombres, eso sí, y se quedaron solos para siempre.
En este sentido de cómo debemos ver a Jesús en lo más personal, incluso en la praxis humana como Hijo de Dios, cito estas palabras que son muy sugerentes y válidas para el conjunto del relato, aunque se centran en la primera tentación. La tentación consiste, pues, en el uso de Dios y de relación privilegiada con Él como un medio para alterar la condición humana en beneficio propio, eludiendo de esta manera la tarea del hombre en el mundo. Dios es visto como protector y la relación con Él como ventaja personal frente a las fuerzas ocultas y necesidades de la vida, a la que el hombre teme cuando ha experimentado hasta qué punto puede destrozarle y hasta qué punto está indefenso ante ellas. Así se comprende que la respuesta de Jesús sea una apelación a la condición humana. Si se hubiera tratado de interrogar a Jesús sobre su filiación divina, el relator podía haber puesto en su boca cualquiera de los pasajes bíblicos relativos a ella que la comunidad primera aplicaba a Jesús. Pero lo que ahora importa no es la realidad, sino el significado de esa filiación divina. Y la respuesta de Jesús equivale a decir: la filiación divina no elimina nada de la condición humana. Y el hombre es tal que no vive solo de pan, sino que todo aquello que procede de Dios, es decir, de toda la realidad de la vida en cuanto entregada a Él para que la domine. Es evidente que hay que satisfacer el hambre, pero sin esperar en los milagros para ello. Es evidente que hay que convertir los desiertos en pan, pero no a base de rogativas, sino por el esfuerzo humano. Esta es la condición humana y esto es lo que aquello de lo que vive del hombre, porque Dios no está con él solo cuando tiene pan, sino también cuando no lo tiene, cuando hay necesidad, cuando crece hasta sin él, ya que se le manifiesta precisamente en la llamada a convertir el pan, las piedras. Que Jesús, que venció las tentaciones del placer, del poder y de la plata, del dinero, nos ayude también a nosotros a tener la fuerza necesaria, la gracia de Dios suficiente para que día a día no nos dejemos vencer por las tentaciones. Y no tengamos el error de pedirle a Dios que nos libere de ella, más bien pedirle que nos ayude a vencerla, que nos ayude a buscar su voluntad por encima de nuestras pretensiones, por encima de nuestras debilidades, y que podamos hacer este camino a la Pascua trabajándonos. Esa preparación interior también expresada al servicio y condimentada con esa oración, con esa reflexión que tenemos que constantemente tener con Dios. Les auguro una buena experiencia cuaresmal, un buen camino hacia la Pascua. Feliz semana para todos.